Lucio Gera es... Sí, muy breve, muy breve. Lucio Gera es doctor en teología, fue 3 veces decano de la Facultad de Teología y profesor de ella durante 41 años. Sigue siendo profesor de la Facultad de Teología durante 41 años. El año pasado tuvimos muchos de nosotros la satisfacción de estar acompañándolo en la celebración de sus 50 años de sacerdocio. Ha sido perito asesor del CELAM, de las Conferencias Episcopales Latinoamericanas de Medellín y Puebla, perito del Sínodo de 1983, designado por Juan Pablo II, prelado de honor de su santidad, asesor de los obispos argentinos para el Sínodo de las Américas de 1997. Y es también premio Estrada en Ciencias Teológicas. Y además, y fundamentalmente, haciéndole una pequeña corrección a Carlos Acaputo, no solamente maestro y formador de sacerdotes, sino maestro y formador de muchos laicos. Bien, gracias a Dios yo soy sordo y no escucho todo lo que dicen a mi costado, pero les agradezco de todas maneras un poquito el afecto que muestran con sus expresiones. La intención de esta exposición mía, la primera de estas jornadas organizada por el Departamento de Pastoral Social de la Arquidiócesis, es la de presentar un marco general dentro del cual quepa reflexionar y debatir la cuestión más particular acerca de la relación entre Iglesia y sociedad, como dice el título de esta ponencia. De modo que se trata de exponer, por consiguiente, de forma breve, lo más breve posible, el modo como hoy en día, a partir del Concilio Vaticano II, se plantea esta cuestión. Mi intención, para expresarla en pocas palabras, sería esta, la de situar un poco lo que es la pastoral social en el conjunto de la pastoral de la Iglesia, es decir, en las líneas de fuerza que hoy se marcan en la pastoral de la Iglesia, que creo que son fundamentalmente 2, como resumiré al final de la exposición. Voy a hacer un poquito de historia en algunos puntos, sobre todo para ser obediente a lo que nos pide Tomás Sausa, de que no nos olvidemos de enseñar a través de la historia. Así que brevemente trataré de recordar algunos pasos del proceso histórico de este tema, sin detenerme mucho, porque evidentemente si uno entra en la historia tiende a prolongarse y a ocupar mucho tiempo de exposición. El Concilio Vaticano II trató este tema acerca de la relación entre Iglesia y sociedad, principalmente en la Constitución, en el documento que se llama Gaudium et Spes, gozo y esperanza, porque con esas palabras comienza el texto de este documento. Lo primero que cabe observar es que el tratamiento de esta cuestión está situado por el Concilio en un contexto mucho más general, que el Concilio presenta como cuestión acerca de la relación de la Iglesia con el mundo. La cuestión particular de la relación de la Iglesia y sociedad está dentro de un contexto más amplio que en palabras del Concilio se presenta así: relación de la Iglesia con el mundo de hoy, con el mundo. Sin que excluya el concepto cosmológico o ecológico de mundo, la naturaleza, que es el escenario en el cual desarrollamos nuestra vida, sin excluir ese aspecto ecológico, cosmológico, el Concilio, del llamado de lo que llama mundo, tiene una visión centradamente antropológica. El mundo es el hombre, no ante todas las montañas, los ríos, la naturaleza, los minerales, lo que explotamos, sino el hombre. El hombre es el protagonista del mundo.
el hombre, es decir, la humanidad entera, ¿no? Con su historia. De este modo, el concilio elabora como base y fundamento de su exposición una antropología general. Antes de hablar de las cuestiones sociales, elabora una antropología general, es decir, una visión cristiana del hombre. Una visión cristiana donde trata de asumir una visión media que tiene la gente de lo que es ser hombre, no una determinada visión filosófica, sino una visión media, común de lo que pensamos que es el hombre, y exponer eso desde un horizonte bíblico, desde lo que la Escritura dice acerca de lo que es el hombre. Eso es esta antropología, esto que llamamos antropología, uno diría entre popular y teológica, ¿no? Porque no es estrictamente sistemática, científica, y no es tampoco de una línea filosófica o teológica, sino como en sentido popular, del pueblo de Dios. A partir de esta cuestión, entonces, se plantea la cuestión de la relación de la Iglesia a partir de esta planteo general, la relación de Iglesia con el hombre, con el mundo, con el hombre. Dentro de este marco amplio, el concilio plantea la problemática de la relación de la Iglesia con la sociedad civil. Dentro de este amplio planteo, también plantea otros problemas particulares, la relación de la Iglesia con la familia humana, que es otro tipo de sociedad. Pero ahora nos interesa el planteo del concilio acerca de la relación de la Iglesia con la sociedad civil. Ahora bien, al desarrollar una antropología general, como acabo de decir, la reflexión conciliar se concentra en tres referencias fundamentales, en tres referencias determinantes de lo que es el mundo, de lo que es el hombre. ¿Qué es el hombre? Bueno, esto lo explica, lo presenta a través de tres referencias, de tres aspectos, de tres referencias básicas, que son las siguientes: el hombre es persona, el tema de la persona humana. Segundo, el hombre está llamado a vivir en sociedad, la sociedad. Y tercero, la acción, el hombre es acción, actividad. Está bien, son tres referencias importantísimas si uno quiere captar un poquitito en su conjunto lo que el concilio, el modo como el concilio presenta una visión del hombre y dentro de ello de la relación con la sociedad. Es decir, el concilio de la Iglesia se relaciona con esto ante todo, con el hombre, es decir, con la persona humana, con la sociedad y con una acción, con la actividad que desarrolla el hombre, actividad que podríamos traducir en términos de proceso de la actividad. La historia es un gran proceso de actividad humano, ¿no? O también podríamos traducir en términos de cultura, es el conjunto de la actividad, es un poco el dinamismo, lo que se desarrolla como dinamismo cultural del hombre, a partir de ciertos valores. Dentro de lo que llamamos acción, actividad, entendemos, por ejemplo, el trabajo humano, la ciencia humana, la técnica humana, etcétera, ¿no? Pero el conjunto de la actividad yo lo determino como, lo designo con el nombre de cultura. O sea, cultura no es solo, la cultura refleja la del libro, la del pensador, sino es la cultura en su estrato primario, vivencial, la actividad que el hombre desarrolla para poder ser hombre, para poder vivir, para poder desarrollarse, entre la cual también la actividad del pensamiento, evidentemente, sistemático, o del arte. Pero no solo eso, ¿no? Y sobre todo la cultura la entiendo yo como un estilo de actividad, como un estilo de vida, como un cierto tipo de valores que trazan un estilo a la actividad del hombre. Algunas culturas tienen estilos contemplativos, porque sus valores son muy contemplativos, tal vez la India. Otras culturas son más activas, porque su tipo de valores prioritarios son más orienta más al orden de la acción,
tal vez una cultura como la Iglesia es notablemente activa, pragmática, activa, ¿no? Con el concepto de persona, tres referencias: persona, sociedad, acción. Con el concepto de persona se quiere presentar al hombre en el núcleo más profundo de su identidad. El hombre es fundamentalmente, radicalmente persona humana. Es su identidad. Con el concepto de sociedad, el concilio se refiere básicamente a la vocación del hombre a vincularse con los demás. Es un poco la tendencia a vincularse, la vinculariedad que está en la raíz, que nace aún del seno de la persona humana, ¿no? El deseo de vinculación, del varón con la mujer, de la mujer con el varón, del padre con el hijo, pero del amigo con el amigo, y de lo que configura la sociedad civil también. El concilio no oculta su preferencia por el concepto de sociedad, es decir, por el concepto de comunidad, con un lenguaje que era un poquito de principio de siglo, con el concepto de comunidad que le permite pasar fácilmente del orden real, es decir, del orden de las cosas, de la organización de la sociedad, al orden de las personas, lo que en términos nuestros llamaríamos la comunión, el orden personal profundo. Nuestra relación se da a través de organizaciones, pero también se da a través del amor, de la comunión profunda. Entonces, el concilio indudablemente, como buen católico, tiende a poner de relieve la zona profunda que tiende a vincularnos y a crear sociedad, que es la zona de donde nace el amor, donde nace el deseo de justicia y otras virtudes o valores de ese tipo. ¿Se oye? No oculta esta preferencia por el concepto de comunidad, con lo cual a veces tiene un poquito el peligro de, no de caer, pero de rozar una concepción demasiado romántica de la sociedad. A veces los católicos somos un poco idealistas y en la verdad de la sociedad la pintamos en sus principios y no en su historia difícil, dura, que no es tan romántica, ¿no? Con el concepto de acción ya dije lo que se entendía bien. Con estas tres referencias, la cuestión acerca de la relación de la Iglesia con el mundo queda planteada, entonces, como relación con esos tres puntos. Vean que son diferentes aspectos, pero no son disociados esos aspectos. La sociedad nace de la persona, o sea, de la persona humana. El concilio no tiene un concepto muy individualista, como aquello que da una identidad cerrada, una autonomía pura, cerrada, casi sin ventanas, una especie de conciencia cerrada, ¿no? Sino que el concilio tiene el concepto de persona, una persona más bien también definida por el concepto de relación. La persona es, por su propia naturaleza, por su propia raíz, es tendencia a relacionarse con otros, a vincularse con otros. Vean que el modelo de este concepto de persona en el catolicismo, en el cristianismo, es la Trinidad que siendo identidades distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son esencialmente relacionadas. Esencialmente, no son cerradas, son autonomías abiertas, ¿no? Por así decir. De esto se podría hablar mucho, pero no entro en problemas, en cada uno de los problemas, porque sería entonces de nunca acabar. Es conveniente hacer una observación previa sobre el modo general como el concilio plantea esta cuestión de la relación de la Iglesia con el mundo, porque ello pone de manifiesto no solo un cambio en el contenido de la relación, tal como la venía viendo la Iglesia Católica, sino pone de relieve un cambio en la actitud con que la Iglesia está dispuesta a dialogar con el mundo, con el hombre, a dialogar sobre esa relación de ella con el hombre, con la humanidad, y a ponerla en práctica. El concilio era consciente de la ruptura que, sobre todo a partir del siglo pasado, se venía dando entre la Iglesia y el mundo. Era muy consciente de eso. Esa ruptura estaba alimentada por conflictos de orden político,
por la aparición de nuevos tipos de régimen político que también se presentaban a la Iglesia un poco alternativamente. Estaba alimentada también por conflictos entre Iglesia y Estado, por conflictos de orden gnoseológico, fe y ciencia, por conflictos de orden ético y exasperada al máximo, si se quiere, el conflicto, la ruptura por la toma de Roma por parte de las fuerzas de la unidad italiana, de la independencia italiana, que señalaron como un culmen a partir del cual se recomienza un camino de retorno a una relación más abierta, más franca entre Iglesia y mundo, ¿no? Pero los padres eran conscientes de esto. El siglo pasado, en la famosa sílabus, la Iglesia había rechazado la propuesta del mundo moderno de reconciliarse. En las circunstancias de entonces, la Iglesia juzgaba que no podía reconciliarse con ciertas propuestas de la modernidad. Ahora, a la altura de más de 100 años del sílabus, la Iglesia juzga que las circunstancias han cambiado y por lo tanto ha iniciado y prosigue un camino un poco de acercamiento, evidentemente, al hombre, al mundo, a la sociedad civil. El cambio de actitud por parte de la Iglesia se deja observar en dos aspectos. En primer lugar, en lo que podemos llamar la búsqueda de lo que es común a la Iglesia y al mundo. El concilio arranca de ahí. Vamos a dialogar, bueno, busquemos más allá de las rupturas habidas históricamente, ¿qué nos es común? A la humanidad, no cristiana, a la humanidad en su tarea cultural, etcétera, social, y a la Iglesia. Y esto común se encuentra en dos sentidos, lo encuentra el concilio en dos sentidos, ¿no? En un vaivén. Primero, en el sentido que un factor que pertenece al mundo, al dinamismo civilizador e histórico del mundo, está no solo dentro del mundo, del proceso mundano, sino también dentro de la Iglesia. Este factor que está en el mundo, pero que también está dentro de la Iglesia, es precisamente el laico. Los laicos, que no son simplemente un miembro más de la Iglesia, son ese factor que es muy importante para el acercamiento, la recuperación un poco de la relación de la Iglesia con el mundo. La Iglesia del siglo pasado era notablemente clerical, el laico hasta el siglo pasado, ¿no? La Iglesia, la figura de la Iglesia era la figura del clérigo, laico. Este factor es precisamente el laico, como les digo, ¿no? La Iglesia tiene dentro de sí misma los laicos son Iglesia, el famoso axioma que aparece en este siglo en la teología. Son laicos aquellos a quienes compete la secularidad, es un concepto que usa la Iglesia. Al laico le compete la tarea secular, la secularidad, es decir, las tareas seculares, que son las tareas civilizatorias, las que crean civilización, cultura, sociedad, ¿no? Ahora, al integrar la Iglesia conscientemente a los laicos dentro de sí misma, el laico es Iglesia, no integra solo un sujeto, integra la tarea que hacen los laicos, la tarea secular de alguna manera. La Iglesia se obliga con eso, al decir el laico es como el clérigo, con la misma dignidad, es Iglesia, la Iglesia se obliga, o se vio llevada a dar a la actividad laica, a la actividad secular, a la actividad civilizatoria, en cierta manera un estatuto no simplemente profano, sino sacro, religioso. Es decir, escatológico, es decir, trascendente. No es una pura... La tarea secular, la civilización, no es una pura tarea cerrada en sí misma, dentro de la cual al cabo la persona humana quede ahogada y muerta, como que si la historia fuera una especie de continuo generar personas para mantener la especie o la historia que al cabo personas que retornan a su punto de partida, que fuera el cero, ¿no? Y
Esto es muy importante, con eso le viene todo eso que a veces escuchamos de teología de las realidades terrestres, teología de todas estas que aparecieron de la historia, del trabajo. Es toda una corriente de teología que, sobre todo a partir de la década del 40, se va reforzando en la Iglesia, pero que tiende a esto, a dar a la actividad secular un cierto estatuto no puramente profano, sino una cierta, podría decirlo de otra manera, un estatuto consecratorio de alguna manera, para no usar el concepto de sagrado que es tan complicado, ¿no? Por cierto, esto no fue un invento del concilio, que recogió el esfuerzo de una teología desde la década del 30 hasta el 60, indudablemente. Y un segundo factor que encuentra la Iglesia como algo común al mundo y a ella, al hombre en su propia dimensión humana y a la Iglesia, va en el sentido inverso. Es algo específico de la Iglesia. Lo específico de la Iglesia es su misión, que la relaciona con la dimensión trascendente y divina, ¿no? La abre hacia arriba. Bien, la Iglesia encuentra con que una apertura hacia la trascendencia divina, lo que es específico de ella, no se encuentra solamente en ella, en la Iglesia, en la comunidad eclesial, sino también en el mundo. Antes de ser Iglesia, antes de bautizarse, en el mundo. En el hombre ya previamente a toda intervención de la Iglesia y aún a toda expresión consciente, religiosa del hombre mismo, ¿no? Por eso aparecen en la teología de esta época los conceptos de cristiano anónimo, o sea, el que no tiene conciencia de serlo, nunca se bautizó, ni conoce a Jesucristo. Sin embargo, hay algo allí que está implícito, secreto en la conciencia que lo pone en relación con lo trascendente, con Dios, con el Dios de Jesucristo, no con una divinidad abstracta cualquiera, ¿no? Estamos en el año del Espíritu Santo y hablar del Espíritu Santo significaría, entre otras cosas, hablar de esto, que apenas insinúo, ¿no? Y en efecto, por parte del hombre, por una parte la persona humana, el mundo, el hombre, en ese sentido, a nivel del núcleo más profundo de su identidad, la persona humana implica una apertura hacia la trascendencia, es decir, hacia la dimensión divina de la realidad. Por cierto, que a esta apreciación ha llegado también la teología católica, después de revisar y establecer una fuerte crítica de una opinión teológica que nos había inundado, que se había divulgado, que era nada más que una opinión teológica, pero que nos había invadido, y que tendría más bien a establecer una marcada distancia y ruptura entre la dimensión meramente humana, secular, civilizatoria, natural, llamábamos, del hombre, y la dimensión trascendente o sobrenatural, ¿no? Si el marxismo viene y hace la objeción de que la religión aliena al hombre porque lo saca de este mundo, algo de razón tenía a partir de las ciertas teologías que se proponían en la Iglesia, sobre todo poniendo como enemigos mundo y Dios, ¿no? Hombre y Dios, ¿no? Secular y religioso. Podríamos decir así, la Iglesia detecta en el mundo, fuera de sí misma, en la humanidad y en su proceso civilizatorio, gérmenes de una relación del hombre con Dios, con lo trascendente, y que son para la Iglesia como una apertura, una disposición al Evangelio. Pero como ya empieza a ser misionado secretamente el hombre antes de que llegue a la Iglesia, y entonces la Iglesia se encuentra un poquito a sí misma en el mundo, encuentra un preludio de sí. Les decía antes que la Iglesia, al plantear la cuestión de su relación con el mundo y la humanidad, muestra un cambio de actitud que se refleja en esto que acabo un poquito de explicar,
el encontrar lo que él decía es común a la Iglesia y al mundo, algo propio del mundo que también la Iglesia lo encuentra a sí mismo. El laico, algo propio de la Iglesia, la relación con el trascendente, que la Iglesia lo encuentra también en el ámbito, en la dimensión humana y civilizatoria, y de la misma tarea secular, ¿no? También el cambio de actitud se refleja no solo en esta búsqueda de algo común, sino en el modo como el concilio plantea la relación de la Iglesia con el hombre, con el mundo, con la humanidad, que es en base al intercambio. Es decir, no solamente la Iglesia es lo noble, lo digno, que tiene algo para dar al pobre mundo inferior, sino que ambos se dan algo mutuamente. La Iglesia recibe del mundo. No solamente le da a Dios o le da la predicación del Evangelio o valores trascendentes. La Iglesia recibe también del mundo. ¿Qué recibe del mundo? Le digo, no me detengo a decir todo lo que la Iglesia piensa que puede ofrecer al mundo, pero ¿qué recibe del mundo? Del proceso civilizatorio. El concilio destaca tres cosas. Primero, a través de las ciencias, recibe un acceso mayor a la verdad, que es importante para la Iglesia, un mejor conocimiento del hombre, lo cual le permite a la Iglesia también, le da a la Iglesia elementos para clarificar ella, para mejorar, cuando sea necesario, sus juicios éticos o morales. Muy importante esto. Obviamente que se mantiene siempre un diálogo, aún hoy día difícil, entre Iglesia y mundo en el tema ético, sobre todo en el ético de aplicación de las técnicas, de las ciencias. Pero la dificultad, que es la dificultad de la búsqueda de verdad del hombre con la historia, no puede caer nuevamente en una especie de enemistad, evidentemente. Es un debate, es un diálogo. El diálogo muestra diferencias, pero mantiene el diálogo, mantiene la relación, la apertura hacia el otro. El oído abierto y responde. El diálogo no es a base de acusaciones, sino de dialéctica, de discusiones, de debates. En segundo lugar, la Iglesia recibe de la cultura, del proceso de civilización, entendida sobre todo como comunicación, lenguaje, símbolos. Evidentemente la Iglesia recibe la palabra, la Iglesia no inventa el lenguaje, no inventa la palabra, y es del proceso civilizatorio que recibe la palabra que le permite hablar de Dios, que le permite expresar humanamente la revelación de Dios. Sin la cultura no hablaría la Iglesia, sin el mundo, sin el hombre no hablaría la Iglesia, no tendría palabra. Y vean, si algo es la Iglesia es palabra, predicación, anuncio del Evangelio. En tercer lugar, y no es lo menos importante, la Iglesia acepta y dice que del mundo recibe una crítica, y que esa crítica es saludable. Hay una crítica de la razón también a la presentación del Evangelio, de una teología, y eso nos es sumamente importante y fecunda. Por supuesto que la Iglesia también debe saber asumir la crítica, discernir la crítica, porque eso es el diálogo de crítica e intercrítica. Pero eso no obsta, al contrario, de que la Iglesia, sobre todo en los últimos siglos, ha recogido de la crítica racional elementos sumamente importantes para su propia misión, para su propia tarea. Por ejemplo, de la crítica más atea, como en el siglo pasado, más que tendría a destruir más el valor de los evangelios, etc. De esa crítica la Iglesia ha recibido elementos importantes que le han permitido avanzar notablemente en la interpretación de la Sagrada Escritura. Recibe de la crítica histórica y de la crítica literaria. Lo mismo podríamos decir de la filosofía, un conjunto de categorías de pensamiento que a la Iglesia le ayudan a poder expresar su mensaje también en términos un poco más elevados. Hasta ahora presenté, me estoy deteniendo mucho, ¿no? 8 minutos más.
Hasta ahora les presenté el contexto general en que el concilio sitúa la cuestión particular acerca de la relación de la Iglesia con la sociedad. Ese contexto general dado por la triple referencia que dice, ¿no?, al hombre como persona, sociedad y acción. Es en este contexto que va a entrar un poquito también la temática más cercana a la doctrina social, que es la relación de la Iglesia con la sociedad civil. Pero es importante no desprender esto de lo anterior, no desprender la cuestión social, la relación de la Iglesia con la cuestión social, de la antropología general de la Iglesia. Para el cristianismo, para la Iglesia, convencida de que el origen de su ser y de su constitución fundamental está en Jesucristo, el primer problema que se le ha presentado, ya desde la primera generación cristiana, es el de la dualidad o identidad entre ella, la comunidad religiosa, y la comunidad civil. Es decir, el problema previo del que depende que luego se plantee eventualmente un problema de relación entre ambos. Si son dos, hay relación. Si es lo mismo, no hay relación. ¿No? Evidentemente, ¿no? Entonces, el problema previo acá es la cuestión de si dualidad o identidad de la comunidad eclesial con la comunidad civil. En otras palabras, dualidad de ambas comunidades, diferencia, separación, dualidad, o bien monismo político-religioso. ¿No? Una sola sociedad religioso-política o dos comunidades distintas. Con respecto a Israel, al pueblo de Israel, en cuya tradición se encontraba Jesucristo, no se podría hablar de dos comunidades. La dimensión religiosa y la civil de la vida estaban en Israel organizadas y asociadas en una estrecha unidad jurídico-política de orden nacional. Esto estaba sostenido obviamente por una estrecha identificación entre la fe de Abraham, y la sangre, la raza o la nacionalidad, la sangre de Abraham. Abraham unía en sí las dos cosas, fe y sangre, y eso se mantiene en la tradición de Israel como unión de comunidad religiosa, identidad de comunidad religiosa y comunidad política. Por cierto, situación de una fe, no puedo entrar en el tema del judaísmo, situación de una fe, la de Abraham, que por su tendencia monoteísta es universalista y no cabe ya ser interpretada al estilo del nacionalismo judío, que interpreta muy rigurosamente la temática de él como pueblo elegido. No son todos elegidos, sino solamente un pueblo. Pero es un tema que daría para un desarrollo por sí solo. La unidad entre la dimensión política y entre fe y raza, entre fe y cultura, así que nacional, se expresa bien en Israel a través de la estrecha unidad entre reino y sacerdocio. David y el profeta, o David y en Salomón más claro entre el rey y el templo, el sacerdocio. Jesucristo, al echar las bases de la Iglesia, que trae de su origen, la Iglesia cristiana, por una parte renueva la fe de Israel, la renueva, no la destruye, la renueva a la fe, y por otra modifica la tradicional institucionalización, porque disocia la comunidad religiosa eclesial de la comunidad política civil. Eso es típico de Jesús. Eso significa que funda una iglesia, la iglesia cristiana, la funda declarando que la fe de Israel ya veía cumplida su esperanza mesiánica. Ya había llegado el Mesías, tanto la fe debía dirigirse al presente, a lo ya acontecido, no solamente al futuro. Y eso, aunque no quita la sustancia de la fe judía, la modifica en relación a la historia, al tiempo. La renovación consiste en esto, en decir, ya han llegado la plenitud de los tiempos. Como dice el Papa reiteradamente,
Es un tercio milenio adveniente. Ahora, a raíz del tiempo, de que se cumple el milenio, este tema de que llegó la plenitud del tiempo se hace vivo, ¿no? Además, Jesucristo instituye, además de renovar la fe, la vivencia de la fe interior, instituye símbolos propios, específicos de la nueva comunidad eclesial disociada de la civil. El bautismo y la Eucaristía, como símbolos no ya judíos, porque sustituyen a la circuncisión y a otras fiestas judías, y como símbolos no nacionales, no de una particular cultura, sino universales, el bautismo, el pan, ¿no? Por fin, Jesucristo, el consciente, poseedor, originario de una autoridad sagrada, famoso tema de la autoridad, de la exusía bíblica, otorga una participación de la misma a los apóstoles, dando así lugar a una autoridad específica, religiosa, sagrada, no secular, distinta de la política, distinta de la civil. Una autoridad por la que la Iglesia se autorrige independientemente del poder civil, político, pero a la vez, por otra parte, autoridad que no le da a la Iglesia la competencia, a la jerarquía eclesiástica, la competencia para dirigir o intervenir en el régimen de la sociedad civil. Esto tiene que estar también claro. De modo que Jesucristo establece una dualidad entre las dos comunidades. La dualidad, la diferencia entre ambas comunidades, planteaba entonces ya la primera generación cristiana el problema de la relación. Si somos dos comunidades, ¿cómo se relaciona la comunidad eclesial con la comunidad civil? Que es primero la comunidad judía y luego la romana, la griega y la romana, ¿no? Y tal vez pueda sintetizarse esto diciendo que hay como también 3 puntos de referencia aquí, en la forma de relación de la Iglesia con la comunidad civil. 3 puntos de referencia. Primero, la relación de la comunidad eclesial con la comunidad civil, con el conjunto de la comunidad civil, de la vida de la comunidad civil, de todos los miembros y de la vida de la comunidad civil, judía, griega o romana, es un problema de convivencia con ella. En el sentido global de cómo podrían convivir dos estilos de vida eventualmente conflictivos o discrepantes, contradictorios también eventualmente, el estilo dictado por la fe cristiana y el acostumbrado en la tradición cultural particular donde se hiciera presente el cristianismo, judío, romano, griego. Problema de convivencia, es decir, de adopción de usos, de costumbres, de valores de la comunidad civil por parte de la comunidad eclesial, que no vive solo del culto, sino de una manera humana de vivir, de comprar, de intercambiar, etc. Es un problema, como usted ve, de relación entre fe, entre vida de fe y vida cultural, estilo cultural. Es el choque de toda misión primera, ¿no? La Iglesia choca con formas culturales, tiene que ver cómo... Oiga, sabemos que dentro de la reflexión y práctica de la comunidad cristiana, ya desde el principio, surgen diversas tendencias. Una, la de separarse. La comunidad cristiana no puede adoptar los usos, la cultura, las costumbres de la comunidad civil. Es el tema de la fuga mundi, de la huida del mundo, el mundo entendido como costumbre. Y hay otras tendencias que no son las de que el cristiano es como cualquiera, vive en el mundo, es la epístola de la famosa epístola de Oneto, que a veces se cita como ejemplo primario, primero de esta. La tendencia dominante en la Iglesia primera, de los primeros siglos, de la primitiva, es indudablemente la de vivir en el mundo. La de adoptar las costumbres del país donde se vive, con la crítica que corresponda a algunos elementos de la cultura que no puede asociar con la fe o con la ética cristiana. Pero globalmente es más bien la de encarnarse en las culturas. Y en todo caso la de
comenzar un ciclo histórico de mutua crítica entre fe y cultura en una determinada cultura particular. Es lo que instaura toda misión que comienza, ¿no? Ese es el primer punto. Segundo, en lo que se refiere a la dimensión no de conjunto, sino propiamente política, la dimensión del poder o autoridad, la relación de la comunidad eclesial y de sus miembros con la autoridad civil, después de los judíos, la de los romanos, se presenta así. Por una parte, a los miembros de la comunidad cristiana se les predica la obediencia civil. Y en este sentido, uno de los textos más claves, además del famoso de dar al César lo que es del César, que significa hay que pagar los tributos al Estado, también los cristianos tienen que pagar los tributos al Estado, ¿no? Significa eso, ¿no? El famoso texto más típico es el de la carta a los romanos, en el capítulo 13, versículo 1 al 7, donde Pablo les dice que tienen que obedecer a la autoridad civil, que no es Dios, pero que está puesta por Dios. Interesante. Rehúye a la idolatría del emperador, no es Dios, pero es legítima. Es una estructura de la creación que Dios hizo. Entonces, la obligación de obedecer a esa autoridad civil, y Pablo dice, y específicamente lo dice al pie de la letra, de pagar los tributos o impuestos. O sea, entra en los detalles de la obediencia civil. La comunidad cristiana, desde su origen, no obstante la independencia religiosa de la que era consciente, no se sentía exenta de rendir respeto y obediencia al poder civil del Estado. Y digamos que los emperadores de aquel tiempo no eran mucho más bonitos que quienes pueden tener en el mundo la autoridad hoy día, evidentemente, ¿no? No obstante, tenían una cierta legitimación y había que prestar obediencia, en lo justo, evidentemente, ¿no? Pero por otra parte, era consciente de que había un área, la comunidad religiosa, eclesial, era consciente de que había un área, una dimensión de la existencia humana en la que era independiente, en la que gozaba de toda su libertad, es el área religiosa. Es decir, el área en la cual ella podía adorar al Dios verdadero, pero no someterse a ídolos, a dioses falsos, sean la figura divinizada del emperador, sea la figura de los dioses nacionales o de las fuerzas nacionales endiosadas en un ídolo u otro. No es la nación el Dios, sino que Dios es Dios. De ahí viene el famoso tema de desidolatrar a la autoridad, a la vez que obedecerla, ¿no? A la vez que se la obedece, se la desidolatra, ¿eh? Esta es la posición de la... Tercero, si atendemos a la comunidad civil, no ya como conjunto cultural, como dije al principio, no tampoco en la dimensión específicamente política del poder, sino en su dimensión socioeconómica, nos encontramos con dos hechos en la historia, en la tradición de la comunidad eclesial cristiana. Dos hechos primarios, al principio ya, dos hechos en el fondo que se reducen a uno, la esclavitud y los pobres. El cristianismo declara al esclavo persona, hijo de Dios, y así poseedor de la misma dignidad humana básica que los hombres libres. Eso aparece claro en la carta de Pablo a Filemón, que era un esclavo, a raíz de un esclavo de este Filemón. De esta manera, la comunidad cristiana primera quita a la esclavitud su base de sustentación, la base que justificaba antropológicamente, digamos, la esclavitud, porque como los esclavos eran juzgados no dignos, humanamente menos dignos que los libres, no son personas dignas. Así como a raíz de los indígenas aquí se instituye la famosa discusión de si tienen alma o no los indígenas, es decir, si son personas humanas o no, es decir, si tienen la misma dignidad que el español o no. La misma cosa se reitera a través de la historia constantemente, el mismo paradigma, ¿no? Un poco de... Quita de esta manera la Iglesia su base de sustentación a la esclavitud. Pero evidentemente debía pasar tiempo, y solo el tiempo debería ir impregnando la conciencia social
hasta que la esclavitud desapareciera como un hecho social, no solamente en su base de sustentación, sino en su consecuencia, que era la institución social de la esclavitud, donde iba a pasar siglos. El otro hecho, si es que realmente es otro, es el de los pobres. El cristianismo hace una opción preferencial por los pobres desde el comienzo, es decir, desde Cristo. Esto es claro en Cristo. Y es claro en la primera comunidad cristiana. Esto que aparece hoy día como una novedad para muchos. Lástima, hemos perdido la historia. Yo creo, Tomás, que habría que hacer una historia de cómo la Iglesia consideró, evaluó la temática de los pobres a lo largo de los 20 siglos, porque uno descubría cosas muy ricas e interesantes. Pero hemos hecho más la historia de la relación política Iglesia-Estado que no esta. Está el tema de los pobres, de la opción preferencial. Como digo, esto viene de Cristo. Es de interés observar, voy a dar algún dato nada más, que me prolongo un poquito, pero es interesante. Es de interés observar que el libro de los Hechos de los Apóstoles es el libro que narra la vida de la comunidad cristiana primera, el despegue, digamos, y el crecimiento de la comunidad cristiana creada por Jesús. Ese libro caracteriza a la comunidad eclesial con las siguientes 4 notas, con las siguientes 4 características. Primero, los fieles asistían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, dice el texto sagrado. Es decir, eso significa, eran una comunidad de fe, la fe que le predicaban los apóstoles. Justo, una comunidad eclesial es por esencia una comunidad de fe. Una comunidad religiosa es por esencia una comunidad de fe y de orientación moral derivada de su fe. Segunda nota, dice el libro de los Hechos, los fieles acudían a la llamada fracción del pan, es un término que se usaba entonces. ¿Qué es fracción del pan? Es la Eucaristía. La comunidad cristiana se caracteriza esencialmente por un culto, lógico, una comunidad religiosa es un culto, centrado en la Eucaristía. Comunidad de fe, comunidad de culto. Si no tiene esas dos cosas, no hay comunidad religiosa. Tercero, dice que los fieles acudían fielmente, esta es la tercera característica, los fieles acudían asiduamente a las oraciones. Era una comunidad orante, lógico. Si no hay oración, si no hay comunidad orante, no hay comunidad religiosa. Fe, culto, oración son esenciales a la existencia de una comunidad religiosa. Pero lo que es interesante es la cuarta característica. Dice, la cuarta nota que caracteriza a la comunidad eclesial cristiana es al mismo nivel que la Eucaristía, que la fe, que la oración, es lo que el texto de los Hechos de los Apóstoles llama la comunión, que traducimos con esa palabra. Comunión es una palabra griega que en este contexto significa el compartir, pero el compartir efectivo, no solamente el compartir el afecto, es el compartir los bienes que se tienen, Y de ahí todo el relato del libro de los Hechos, de que vendían sus posesiones y las daban a los pobres, todo esto. Pero lo que me interesa destacar es lo siguiente, ¿no? Hoy día esa palabra griega, que traduce en las Biblias normalmente por comunión, creo que más bien podría traducirse por el concepto de solidaridad. Es muy cercano al concepto de solidaridad que estamos usando ahora a raíz de los documentos. Es el compartir, ¿no? Es el compartir, aun cuando no hubiera una estricta obligación de justicia, no una estricta obligación de justicia comunitativa, es el compartir. Detrás de este praxis con los pobres, normalmente en la Iglesia se inicia una cierta teología del pobre o una cierta teología social, que ante todo lo que es afirmado es el destino universal de los bienes, y luego van viniendo otras afirmaciones. Les quería indicar un poquitito, pero tengo 3 minutos, sobre ya la relación de la Iglesia, cómo la Iglesia plantea su relación con la sociedad en su dimensión política, es la relación con el poder. Brevemente, vean, en los primeros siglos,
es siglo de persecución, la situación de persecución. La Iglesia no plantea un tema de poder, relación de poder. Más bien la Iglesia, la pastoral de la Iglesia, lo que plantea la Iglesia es la apología, es la defensa de un Estado que lo persigue. No el estar al mismo nivel de poder, más bien está subyugada, entonces tiene que justificar su presencia en el mundo romano. De ahí que nacen tantas apologías dirigidas al emperador para decir que los cristianos es buena gente, que no dañan a la vida del imperio, ¿no? En los siglos siguientes, de la época constantiniana, ya sabemos que empiezan las cuestiones ya de relación entre emperador y sacerdocio. Entonces se comienza a situar el debate en el nivel de los poderes, de las jerarquías. Vean cómo se ha salido del planteo de relación de una comunidad con otra comunidad, la vida de la comunidad, estar particular de la vida de la cultura, y se ha ido a planteo de la dimensión de poder, la relación entre poderes. Eso lo recibe la Edad Media. Evidentemente, para el mundo de la Edad Media, tan unificador, una unidad de la población no puede darse si hay dos cabezas, dos poderes. Por lo tanto, tiene que darse una solución a esto. O bien, ¿cuál es el poder que se subordina a otro? Entonces, el planteo medieval es ¿qué poder es el subordinado? ¿El del imperio a la Iglesia o el de la Iglesia al imperio? Un planteo terrible, con el cual no acabamos de desenredarnos hasta que viene la época un poco moderna, donde los cambios, lo que va ayudando es el cambio de situaciones. En la Edad Media, la situación era de una unanimidad cristiana, y a partir de allí, entonces, el príncipe cristiano, entonces venía un poquito el tema de la Iglesia, tenía una cierta condicionamiento al poder político, a la vez que el poder político no perdía su derecho de dirigir a la comunidad, pero siempre estando condicionado a que las leyes que dictara no fueran adversas a las de la Iglesia. Sabemos que es la edad moderna la que trae esto, con datos de mucho interés, si uno siguiera un poquito el detalle de esta cuestión, pero también hasta este siglo se mantiene el planteo de la relación de poderes, con todas esas luchas que se han venido dando entre los dos, ¿no? Es el Vaticano II el que quiebra ese planteo, prácticamente casi lo deja de lado, y vuelve a replantear la cosa a nivel de comunidad. No, la relación acá que importa es la comunidad eclesial con la comunidad política. Pongamos entre paréntesis, si quiere, la cuestión de poderes. Lo que básicamente interesa es cómo se comporta la comunidad política y la comunidad cristiana. Y cómo encuentran una unidad entre ellas, no a nivel de poderes, sino a nivel de la convivencia, a nivel de ideales comunes de la comunidad cristiana, también en el seno de la comunidad civil. ¿Y qué es lo que va a unificar comunidad eclesial y comunidad no cristiana, humana, que conviven ahí en el mismo estado, digamos, en el mismo ámbito? Es el hombre, es la promoción de lo humano. El Vaticano II hace este compromiso, unirse con el mundo, con la sociedad civil, en lo que respecta a la promoción de lo humano, a la búsqueda del humano y de una plenitud humana, aun cuando no tengan la fe, la búsqueda de que todos los hombres lleguen a no solamente a un nivel económico, cualitativo más humano, ¿no?, sino a una plenitud en lo humano. No lo olvidemos que para la Iglesia la máxima plenitud de lo humano es el amor, no la economía, no la riqueza, evidentemente, no el poder político, es el amor, porque en el caso de la vida de eso vamos a ser juzgados, eso es la tradición de la Iglesia. En conclusión, me parece que la pastoral de hoy día, la del Vaticano II, vuelve un poco al principio, no por una especie de anhelo de retroceder o de ser regresivo,
sino porque la situación del mundo hoy presenta analogías con la situación que se presentaba antes, ya al comienzo de la vida del cristianismo, de la comunidad cristiana, ¿no? Pero así como en el principio pensaba en relación comunidad eclesial, comunidad cristiana, en el ámbito de la cultura griega, etc., ahora acá, en el ámbito de nuestra cultura moderna, tenemos que volver a plantearnos el tema de cómo es la relación entre comunidad cristiana y comunidad civil moderna. Obviamente, la Iglesia encuentra que la comunidad moderna es una comunidad de tendencia, la comunidad civil moderna, es una comunidad de tendencia más secularizadora, más secular, que la cultura se seculariza. No solo el Estado se seculariza, más bien el planteo pastoral que se hace en la Iglesia ahora es que la cultura, la vida de la comunidad civil se seculariza, a veces justamente, pero otras veces no, digamos, para hablar así. Entonces encuentra como que hay como una cierta situación misionera, no hay unanimidad cristiana, hay una cierta situación análoga a la primera, la misionera, donde la Iglesia lo que tenía que hacer, su planteo inicial y el fuerte de su línea pastoral, era evangelizar, era plantear el tema de la fe a la comunidad cristiana, a la comunidad civil. No es raro de que hoy la línea de fuerza esté marcada por el lema de nueva evangelización. Es porque el Papa encuentra también que hay que y que convoque tanto a los laicos a ser misioneros y a los jóvenes y a todos, o sea, es porque hay que como volver a ese planteo inicial. Y ese es uno, y otro es la temática de los pobres. Yo creo que las grandes líneas de fuerza de la pastoral global de la Iglesia en este momento no es el tema político, no digo que haya que descuidarlo, no está en la línea de fuerza fundamental, la relación con el Estado, más o menos está allí, tranquila, callada, hasta cierto punto, a no ser en cuestiones poco menores, bueno, como se comportan, digamos, los gobiernos que tiene el Estado y los obispos que están en la Iglesia, son problemas de gustito, de coletazos, ¿no? Pero la Iglesia en la pastoral fundamental de la Iglesia, la línea de fuerza de la pastoral, creo que son dos en este momento. La evangelización de la cultura, eso es Puebla y eso es después muchos documentos, es decir, ver cómo se propone la fe, no cómo se la impone ella, cómo se la propone, eso es evangelizar, es proponer la fe, proponer también una opinión de la fe de la sociedad, pero es propuesta, que entra como diálogo, no va por imposición de poder. Esa es una línea de fuerza, entonces, de nueva evangelización. Y segundo, por eso habla tanto el Papa del secularismo y eso exige una nueva evangelización, etc. O del falso sagrado, etc. Y segunda línea de fuerza me parece que es el tema de los pobres. Como que hubiéramos descubierto recién ahora en la temática de los pobres, que es una temática que ya ha mantenido siempre en la Iglesia. Vuelvo a repetir, creo que habría que hacer la historia de esta praxis continua de la Iglesia con los pobres, en otro de estos siglos que no se ha hecho, pero de todas maneras que ahora es la línea fuerte de la pastoral me parece típico, con lo cual la Iglesia más bien busca relacionarse o estar presente en la dimensión socioeconómica de la sociedad, más que en la política. La dimensión socioeconómica plantea el tema del pobre. Bien, creo que esto es un poquitito lo que quería decirles brevemente, un poco apresuradamente, cómo se sitúa en la pastoral social dentro de las líneas de fuerza de la pastoral total de la Iglesia, que son, me parece, esta, la evangelización de la cultura y la opción por los pobres, preferencial por los pobres. ¿Cómo se sitúa ahí la pastoral social? Como una forma, una línea de fuerza. Esto es todo lo que les quería decir.